¿Qué tal? Buenos días. Estamos el día de hoy con el doctor Ramón Pich Madruga. Es un experto en el área del cambio climático. Y para empezar, me gustaría que nos cuente un poquito de usted, que nos cuente su trayectoria, su vida. Por favor, doctor, cuéntenos un poquito de usted, por favor. Bueno, ante todo, Daniel, agradecer la invitación para esta entrevista. Es un gusto realmente compartir algunas ideas acerca de mi trabajo, sobre todo en el IPCC y también en el Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial de La Habana. Soy efectivamente desde el año 2013, soy director del Centro de Investigaciones en la Economía Mundial y me he dedicado desde que comencé a trabajar propiamente a los temas relacionados con la energía en el mundo y también los principales problemas ambientales globales, en particular los referidos al cambio climático y su vínculo con otros temas ambientales. El cambio climático entendido como un reto para el desarrollo, no solo como un reto en relación con el clima, en relación con el medio ambiente, sino en general como un reto para el desarrollo. Soy economista de formación, me gradué en 1985 en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Economía, estudié Economía del Comercio Exterior y desde que me gradué he estado trabajando en la misma institución, el CIEM, como les mencionaba anteriormente, primero como investigador, luego jefe de departamento y después en la dirección del centro. Desde 1997 he estado participando directamente, quizás un poco antes, pero ya de manera más formal, desde 1997 en el panel intergubernamental sobre cambio climático como miembro del buró de esa institución y más recientemente en el año 2023 resulté electo vicepresidente de esa institución. Ha sido una experiencia, por supuesto, muy interesante, que después la iré comentando en el curso de la entrevista de alguna manera, pero sí ha sido una institución que desde su fundación se ha dedicado a la evaluación de las problemáticas vinculadas al cambio climático, tanto desde el punto de vista de las bases físicas del cambio climático, como los temas referidos a los impactos, a la adaptación y la vulnerabilidad, y también los temas vinculados a la mitigación. O sea, son tres grupos de trabajo que tiene esta institución. El primero, la ciencia desde el punto de vista de las bases físicas; el segundo, sobre impacto, adaptación y vulnerabilidad; y el tercero, sobre mitigación del cambio climático. El hecho de que yo se me haya presentado como candidato a finales de los años 90 a integrar el grupo de esta institución tiene mucho que ver con un trabajo de colaboración muy activa que siempre he mantenido con otras instituciones cubanas dedicadas a este tema, en particular con el Instituto de Meteorología de Cuba, que es donde radica el punto focal nacional ante el cambio climático. He mantenido una colaboración, decía, activa como miembro del equipo nacional, el Grupo Nacional de Cambio Climático, y eso me ha permitido incorporar también otras dimensiones del análisis, otras dimensiones de los debates, más allá de la dimensión estrictamente económica o de vínculos entre medio ambiente y desarrollo. Entonces, bueno, un poco esa es una idea muy general de los ámbitos en los que me he movido desde después que me gradué en la Universidad de La Habana. Tuve una posibilidad de estudiar una maestría en políticas científicas y tecnológicas en la Universidad de Lund, en Suecia, que concluí en el año entre 1989 y 1991, fue esa maestría, concluida en 1991, y también un doctorado en economía en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluí en el año 1998. Esas han sido un poco el rápido recorrido, mi espacio, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los estudios como desde el punto de vista del trabajo. No han sido muchos, pero creo que han sido contribuciones importantes, insumos importantes que he incorporado de todos esos espacios que me han permitido, obviamente, poder
hacer este tipo de, dedicarme a este tipo de análisis, a este tipo de evaluación. Muchas gracias. Oh, sin duda, doctor, una gran trayectoria por estas disciplinas. Y bueno, en todos estos años de su recorrido, me gustaría que nos cuente cómo ha visto usted la evolución y la comprensión global del cambio climático pues, en las últimas décadas. Bueno, yo diría que, y si vamos a basarnos teniendo en cuenta que el tema principal es el del cambio climático, yo me basaría un poco también en los resultados del propio panel intergubernamental desde su creación en el año 1988. Este panel fue creado a instancias del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y también la Organización Meteorológica Mundial, y durante estos 38 años ha venido llevando a cabo evaluaciones sistemáticas sobre la ciencia del cambio climático, los aspectos técnicos y también los aspectos socioeconómicos asociados a esta problemática. Ya de hecho, desde el punto de vista institucional, esta institución moviliza miles de científicos que de manera voluntaria aportan a sus ciclos de trabajo. Los ciclos de trabajo son de aproximadamente 5, 6 años. Ya se han concluido 6 ciclos de evaluación sobre cambio climático por parte de esta institución, y en este momento está en curso el 7º ciclo de evaluación que debe concluir en el año 2021. Es importante señalar que como resultado de los trabajos de esta institución también se ha mantenido un vínculo muy estrecho con las negociaciones multilaterales, o sea, los resultados del IPCC, los resultados de estos informes integrados han aportado insumos, han sido una referencia en el proceso de negociaciones internacionales. Y si nos circunscribimos a los resultados de este último informe, el 6º informe de evaluación, aquí se destaca, entre otros mensajes, de los distintos productos de este ciclo, de este 6º ciclo ya concluido, la necesidad de la urgencia en la acción climática. O sea, la necesidad de acciones que sean inmediatas, pero también equitativas. Tener en cuenta la perspectiva histórica en los análisis, no solo la situación actual, sino también la perspectiva histórica, cuál ha sido la contribución histórica de los distintos sectores, de los distintos países, de los distintos grupos de países, desde un punto de vista, repito, a largo plazo, hacia lo que se ha tenido en cuenta lo que ha sucedido en el periodos anteriores y también en el periodo actual. El vínculo entre el cambio climático y otros problemas ambientales ha sido clave, ha sido uno de los temas también cruciales, de una de las aristas de estos análisis, así como los riesgos que entraña el cambio climático para otras metas socioeconómicas, como pudieran ser, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible adoptados en el año 2015, la agenda como parte también asociado a la agenda de desarrollo sostenible 2030. En la misma medida en que ha evolucionado el trabajo de esta institución, han disminuido obviamente las brechas de conocimiento, han disminuido las incertidumbres asociadas con el cambio climático, porque se ha evaluado más, se ha puesto como parte de estas evaluaciones, estas distintas formas de estos análisis, y ha habido una mayor concientización en todo este periodo también asociado a los propios resultados del IPCC. Se le ha atribuido un mayor valor a las distintas formas de conocimiento, se ha puesto de manifiesto que existen vínculos cada vez más estrechos entre la adaptación, la mitigación, la salud de los ecosistemas, el bienestar humano, el desarrollo sostenible, en fin, que ha sido un periodo en que la ciencia ha evolucionado con gran celeridad, diría yo, en este periodo, y el IPCC ha contribuido considerablemente a esa evolución, a esa proyección de la ciencia en este periodo. Doctor, ¿y cómo considera usted que ha cambiado la relación entre la economía, la política climática, también sobre todo después de que el IPCC ganó el premio Nobel? ¿Usted considera que hubo alguna diferencia después de ese evento? En relación con este tema, quisiera comenzar recordando que existen dos grandes dimensiones en los debates internacionales sobre el cambio climático. Una primera, que es la científica, la dimensión científica, donde los resultados del IPCC ocupan un lugar importante junto a otras instituciones que también se dedican al análisis
en el caso del IPCC, la evaluación sobre el cambio climático. Esta dimensión ha avanzado con gran rapidez, con gran celeridad. Y tenemos otra dimensión, que es la dimensión de las negociaciones multilaterales, donde el avance ha sido mucho más lento, mucho más fragmentado, y esto ha tenido que ver con la falta de voluntad política de grandes emisores para adoptar compromisos de reducción de emisiones en correspondencia con sus responsabilidades históricas en la generación de este problema. Ahora bien, en relación al trabajo del grupo de trabajo 3 y a la relación entre economía y política, decir, primero recordar que el IPCC como institución científica dedicada a la evaluación de la ciencia del cambio climático tiene como mandato el hacer estas evaluaciones, pero sin hacer recomendaciones o prescripciones desde el punto de vista de la adopción de políticas. Eso es un mensaje que quisiera dejar claro, porque el IPCC no hace recomendaciones en ese sentido. No obstante, busca que los resultados de su trabajo sean relevantes para la toma de decisiones políticas. Y en ese sentido, evalúa, este grupo de trabajo 3 ha venido evaluando todo lo referido a la mitigación del cambio climático, es decir, las acciones, programas, iniciativas para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Uno de los mensajes, por ejemplo, de ese grupo de trabajo 3 en su sexto informe de evaluación es que la posibilidad de alcanzar los objetivos más ambiciosos de mitigación, es decir, limitar el aumento de la temperatura media global digamos a 1.5 grados Celsius o 2 grados Celsius, quedarían fuera de alcance a menos que se logren reducciones inmediatas y significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, también se pone de manifiesto que se requeriría un gran esfuerzo económico, institucional, tecnológico para lograr estos objetivos ambiciosos, pero que hay opciones en todos los sectores como la industria, la energía, el transporte, el sector residencial y público, el uso de la tierra, etcétera, incluido el manejo de la demanda para reducir emisiones de manera significativa. Se ha puesto de manifiesto también que hay evidencia de incremento de la acción climática, es decir, ha habido nuevas políticas, nuevas leyes, nuevas iniciativas que los distintos países han adoptado, pero las emisiones siguen creciendo. Y esto hace que sea necesario la necesidad de acelerar la acción climática, por supuesto, con equidad y con inclusión. Esos serían un poco los principales mensajes que, como ves, tienen mucho que ver con la política, resultan relevantes para la adopción de políticas, pero no se hacen recomendaciones propiamente políticas desde el punto de vista del enfoque del IPCC. Pero sí son temas muy vinculados, o sea, los temas ambientales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el cambio climático, los temas económicos, los temas sociales, los temas de política económica. ¿Y cuáles serían los principales ejes estratégicos para la mitigación efectiva? Bien, aquí también, si vamos a hablar desde el punto de vista del IPCC, como te decía, no hay el IPCC no recomienda específicamente uno u otro, sino que evalúa todas las opciones de mitigación que pudieran existir en la literatura que se evalúan. No obstante, yo diría que una buena parte de los estudios, de las investigaciones que han sido evaluadas por el IPCC en este contexto reflejan dos temas con mucha fuerza. Uno, el que tiene que ver con la eficiencia energética, la necesidad de promover la eficiencia energética, lograr producciones y servicios que sean mucho menos intensivos en combustibles fósiles, en carbono, y también el fomento de las fuentes renovables de energía. Por supuesto que hay también otras opciones de mitigación que ha evaluado el IPCC, como pudiera ser la captura, utilización y almacenamiento de carbono, donde se incluye también la captura biológica de carbono como una opción de mitigación. Está también la propia energía nuclear, se considera también como una opción de mitigación, aunque sabemos que la energía nuclear tiene otros retos ambientales y de seguridad a considerar. Y bueno, en general las distintas fuentes de energía hay que tener en cuenta que si bien las propias fuentes renovables, si bien hacen una contribución en el sentido de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, también hay determinados factores negativos que se asocian como parte de su ciclo de producción que habría que ir
considerables, de hecho se consideran en publicaciones del IPCC como el informe oficial sobre energía renovable. Pero bueno, sí, un poco sintetizando, hay dos ejes que resultan clave y en el cual coinciden mucho de la literatura especializada, que es lo que tiene que ver con la eficiencia energética y el fomento de fuentes renovables de energía dentro de un abanico mucho más amplio de opciones de mitigación que evalúa el IPCC, que recomendaría que sean, digamos, revisitadas en caso de que existiera interés en una perspectiva más amplia en este sector. Y la transición energética, ¿cómo se vincula con el desarrollo económico y esta innovación tecnológica con las rutas de descarbonización? Bien, aquí estamos hablando de temas muy importantes. Temas como el financiamiento, la tecnología y la cooperación internacional han sido considerados como parte de la evaluación del IPCC y en general como parte de la literatura acerca de estos temas como facilitadores de la respuesta climática, como facilitadores clave de la acción climática. Una transición energética efectiva y justa, digamos, transición energética en el sentido de, digamos, por ejemplo, la descarbonización, tendría importantes sinergias con el desarrollo sostenible, como también el concepto también acuñado en el contexto del IPCC, desarrollo resiliente al clima y también con la seguridad energética. En la misma medida en que hay un avance en el sentido de la descarbonización, se contribuiría por una parte, que se estaría en mejores condiciones de tener resiliencia ante los cambios en el clima, pero también mayor seguridad energética y también una mayor contribución en términos de sostenibilidad en un sentido amplio. Las tecnologías aquí ocupan un papel clave. La tecnología hay que verla como parte del problema, toda vez que las tecnologías más intensivas en carbono son las que han contribuido a la generación del problema. Hoy día todavía los combustibles fósiles representan alrededor del 82% del balance de energía comercial global. O sea, la tecnología hay que verla como parte del problema, pero también hay que verla como parte de la solución, toda vez que la innovación tecnológica como un componente clave de esa transición energética efectiva y justa haría una contribución sin duda relevante en todo ese proceso. ¿Y cómo podrían economías y países de América Latina y el Caribe insertarse en este escenario global sin reproducir dependencias estructurales también? Bueno, este es el gran reto que tienen los países, en general los países en desarrollo, no solo América Latina. En general los países en desarrollo son países con una abundante dotación de recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. Sin embargo, tienen grandes necesidades energéticas por cubrir. Hoy todavía en el mundo existen alrededor de 700 millones de personas que no conocen la electricidad, sobre todo en el continente africano. Sin embargo, hay una gran dotación, como decía, de recursos tanto energéticos, tanto renovables como no renovables. La clave en relación a una mayor inserción de estos países en la ruta de la sostenibilidad pasaría necesariamente por el acceso que tengan a recursos financieros y tecnologías idóneas adicionales, la necesidad que se fomente la transferencia de tecnologías y de financiamiento desde los países más industrializados hacia estos países de menor desarrollo, y algo muy importante que ya está contenido en la propia pregunta, y es evitar trayectorias insostenibles, pero al mismo tiempo sin sacrificar el desarrollo. ¿Cómo lograr desarrollarse sin repetir los mismos digamos, patrones irracionales o dilapidadores, tanto de energía como de recursos materiales, que siguieron las economías hoy altamente industrializadas y que por tanto contribuyeron a una parte importante de este problema? En el caso de América Latina y el Caribe, aun cuando son países en desarrollo, tienen una singularidad, que tienen un mayor desarrollo relativo tomado en su conjunto este grupo de países, pero además, por ejemplo, América Latina es una región, si se toma como la región en su conjunto, que es exportadora neta de energía, de petróleo en particular. Sin embargo, la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños son importadores de energía. Es decir, que hay grandes potencialidades para la integración energética en la región si se tienen en cuenta estas situaciones, pero el éxito, por supuesto, y la posibilidad de que se inserten en mayor grado
estos países en una senda de sostenibilidad, el hecho de que se fomente realmente esta integración energética regional dependería en buena medida que se asegure un acceso soberano de los países que poseen estos recursos, obviamente, sobre los mismos. O sea, la utilización, el control y la soberanía sobre estos recursos energéticos regionales sería una precondición para un avance ulterior en esa integración energética y en esa utilización más racional de los recursos en sentido general en función del bienestar de esos países, de esos pueblos. Si pudiéramos proyectar el futuro hacia 2 décadas adelante, alrededor del 2050, ¿cuáles serían esas tendencias estructurales que definirían el futuro sistema energético global? ¿Cuáles serían las tendencias que definirían las tendencias estructurales que definirían un sistema energético global? Bueno, es un tema realmente, sin lugar a dudas, interesante. El sistema energético global, como conoce, es altamente volátil. Hay mucha volatilidad, en particular en el mercado petrolero, el tema de los precios, etcétera. Pero sin duda se puede identificar un escenario, digamos, deseado y recomendable por la mayor parte de los expertos en estos temas, que sería un escenario de mayor descarbonización con una transición justa, eh, digamos, que progrese, aunque hay retos importantes para que eso suceda, por supuesto. Habría otros escenarios menos deseados y menos recomendables por muchos aspectos, que sería, digamos, el lado opuesto de esta descarbonización, sería aquel escenario en que se avance poco en esa descarbonización, que no se avance prácticamente en la transición justa hacia un mundo con mayor eficiencia energética, con mayor fomento de fuentes renovables de energía, y por supuesto esto entrañaría mayores retos en todos los sentidos, en la medida en que se logre avanzar en ese desarrollo resiliente al clima, en la medida en que se logre progresar por esas trayectorias de mayor sostenibilidad, en la medida en que se logre una reducción de las emisiones que sea más significativa, que sea más sostenida en el tiempo, se estará en condiciones, como parte de ese escenario deseado, de avanzar en esos objetivos más ambiciosos de mitigación, y eso por supuesto tendría todo un conjunto de resultados positivos desde el punto de vista de la sostenibilidad, y también daría mayores garantías de seguridad energética a las distintas regiones y países, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del mercado petrolero en particular, todas las tendencias más recientes con relación a conflictos en torno al control de esos recursos, la propia volatilidad de los precios que introduce ruidos y afectaciones importantes en las economías de los distintos países en función de sus niveles de dependencia de esos recursos, y esos serían elementos a tener en cuenta. Existen hoy día opciones factibles, efectivas y de bajo costo para la mitigación y la adaptación, pero es una ventana de oportunidad que se va cerrando rápidamente. Existe suficiente capital global hoy día para cerrar las brechas de inversión global en materia de acción climática, pero hay barreras para orientar ese capital hacia la acción propiamente climática. De manera que se requeriría una gobernanza inclusiva a todos los niveles y políticas coordinadas para lograr un efecto en ese sentido. Y aquí también la equidad, la justicia climática, la justicia social, la inclusión serían fundamentales. Y bueno, este concepto mismo de desarrollo resiliente al clima, que integra adaptación, mitigación y desarrollo sostenible. O sea que hay definido un escenario deseable, hay otro que no es deseado, por supuesto, y que tiene que ver con un poco seguir haciendo lo que estamos haciendo, llamado business as usual, que en definitiva tendría todo un conjunto de costos, como decía antes, no solo para los objetivos de desarrollo sostenible, que ya prácticamente estamos ahí muy cerca del año 2030, en que debe hacerse un balance de los mismos, sino también en sentido general para el desarrollo socioeconómico de las distintas regiones y países. En ese sentido, doctor, desde los avances que se han hecho hasta el día de hoy, la evidencia actual, o cómo podríamos evaluar algunos acuerdos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París,
Bueno, aquí un poco estaríamos dando continuación a algo que ya había empezado a desarrollar inicialmente, que tiene que ver con la dimensión de la dimensión de las negociaciones multilaterales en relación al cambio climático. La segunda dimensión que mencionaba hace un rato, la dimensión primera es la dimensión científica, y la segunda, la dimensión de estas negociaciones multilaterales. Y en este sentido, decir que aquí el progreso en esta dimensión no ha sido rápido, ha sido más bien lento, ha sido fragmentado. Y aquí el éxito mayor podría decir que ha sido el lograr mantener este proceso de negociaciones multilaterales dentro de la senda de Naciones Unidas, dentro del espacio universal de las Naciones Unidas. Ha sido sin lugar a dudas un elemento positivo, pero ha sido un proceso que el avance ha sido muy insuficiente, ha sido muy limitado, y de eso no escapa el acuerdo de París. Para recordar, decirles que en la institucionalidad de esas negociaciones multilaterales es fundamental la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esa convención se abrió la firma en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Entró en vigor en 1994 y desde 1995 ha tenido, en sentido general, reuniones, conferencias de las partes anuales, la última de las cuales fue la COP30, Conferencia de las Partes 30, que tuvo lugar en Belén, en Brasil, en noviembre del pasado año, y en cada una de ellas se logran ciertos avances, pero los avances han sido, repito, insuficientes, sobre todo en términos de algo que también ya mencionábamos, como era el necesario financiamiento o la necesaria transferencia de financiamiento y tecnologías idóneas adicionales para los países en desarrollo. Entonces, esa es una realidad con relación al Acuerdo de París, que está vigente en este momento. Se adoptó en el año 2015 con anterioridad. En 1997 se había adoptado el Acuerdo de París. Con relación al acuerdo el protocolo de Kioto en 1997, con relación al acuerdo de París, no vamos por buen camino, toda vez que decía las emisiones han seguido creciendo y la posibilidad de lograr los objetivos de mitigación contenidos en el Acuerdo de París, de lograr limitar las emisiones por debajo de los 2 grados Celsius, incluso hacer esfuerzos para reducir ese incremento de la temperatura o limitar ese incremento de la temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius. Esos objetivos quedarían fuera de posibilidad de ser cumplidos si se mantienen las tendencias actuales de las emisiones. Eso es un elemento que es una realidad y forma parte de ese limitado alcance que ha tenido esas negociaciones políticas multilaterales. O sea, no hay correspondencia, desafortunadamente, entre los avances de la ciencia y el avance de ese proceso multilateral, y eso compromete la posibilidad de un avance, digamos, certero en la dirección de esa necesaria transición justa de la que tanto se habla. ¿Y qué le diría a los jóvenes que quisieran integrarse en estos temas? Bueno, yo ante todo, este mensaje iría dirigido no solo a aquellos jóvenes que estén interesados en la ciencia del clima. Este es un mensaje que iría a todos los jóvenes, independientemente de su perfil de trabajo al que aspiren, del perfil de trabajo que aspiren, toda vez que el cambio climático tiende a afectar hoy día prácticamente todos los sectores socioeconómicos, y hoy día es una gran ventaja estar familiarizado con los principales problemas ambientales, en particular con el cambio climático como un reto para el desarrollo. O sea, ese sería el primer mensaje, la primera recomendación: familiarizarse con todos estos avances de la ciencia que existen distintos productos. El mismo IPCC, por ejemplo, en el pasado ciclo, el sexto ciclo de evaluación, además de las contribuciones de los 3 grupos de trabajo que mencioné al inicio, aprobó 3 informes especiales, uno sobre este calentamiento global de 1.5 grados Celsius, otro sobre el vínculo entre cambio climático y tierra, y otro sobre el vínculo entre cambio climático y océanos y criosfera. Además de eso está el informe de síntesis del IPCC, y actualmente el 7º ciclo de evaluación tiene como propósito
que los productos sean más relevantes desde el punto de vista de la política y que se tengan en cuenta en mayor grado las distintas formas de conocimiento, que se tengan en cuenta con más fuerza todo lo relativo a la inclusión tanto en el proceso mismo de generación de los informes como en la letra de estos informes, en los textos de estos informes. Es importante entonces tener en cuenta estos retos para el desarrollo que entraña el cambio climático y tener en cuenta en relación a los jóvenes que estamos hablando de los tomadores de decisiones del futuro. En la misma medida en que estén pertrechados de todo ese instrumental que aporta la ciencia, estarán en mejores condiciones de desarrollarse en el futuro, incluso los propios términos de la competitividad, ya digamos en términos empresariales, en términos de competitividad entre países, etcétera, van a estar determinados en buena medida en el futuro por el avance que se tenga en esos procesos de descarbonización, en esos desarrollos tecnológicos que apuntan hacia, digamos, la sostenibilidad o respuestas, acciones sostenibles en relación con la acción climática. No, pues qué interesante, doctor. Ha sido una plática muy enriquecedora. Me gustaría preguntarle si quisiera agregar algo más el día de hoy. No, en general creo que hemos cubierto un espacio bastante amplio, aunque lo hemos hecho en un periodo, un tiempo realmente limitado, pero creo que hemos cubierto un abanico bastante amplio. Esto, por supuesto, en la misma medida en que ya después obtengan resultados del séptimo informe de evaluación o que la vida vaya avanzando también. Ya hemos visto en los últimos tiempos un conjunto de situaciones que se han venido dando a escala global y que de una forma u otra tienen mucho que ver con la ciencia del cambio climático. Yo pienso que hay espacios para mantener el trabajo de instituciones como el IPCC, mantener estos espacios. Por supuesto, hay un reto importante en este sentido. Están los propios retos financieros que puedan limitar el trabajo de instituciones como esta, pero sin lugar a dudas hay espacios y han ofrecido un conjunto de lecciones importantes desde el punto de vista del trabajo en equipo que se hace en instituciones como esta, la coproducción, resultados que son relevantes para el proceso de toma de decisiones de políticas de distinta índole, la posibilidad de combinar la excelencia científica con los balances regionales, los balances de género, los balances inter y multidisciplinarios y también una mayor inclusión de expertos de los países en desarrollo, de expertos, digamos, de comunidades indígenas. Todo esto son aspectos que el IPCC pretende en este nuevo ciclo reforzar como parte de su trabajo, pero sin desconocer, obviamente, que estamos viviendo un contexto internacional sumamente complejo, donde poderosos intereses que apuntan en otra dirección tratan de neutralizar los intereses, los resultados de la ciencia, aún en estas condiciones y más en estas condiciones, yo diría que resulta necesario instituciones como el IPCC u otras que busquen preservar la integridad científica y avanzar con esta integridad en la búsqueda de opciones para enfrentar retos globales como el propio cambio climático. Oh, pues qué interesante, doctor. Sin duda alguna, esta fue una plática muy nutritiva y abordamos muchos temas el día de hoy. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ti también